Buenas, ¿me escuchas? Ok, vamos a dar entonces inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, ¿me confirmas si estás visualizando mi pantalla? Ok, bueno. En la sesión anterior nosotros no habíamos introducido a lo que era el manejo de ficheros, ¿verdad? Estábamos siempre trabajando con nuestro proyecto de nuestro laboratorio de estructura de datos. Primeramente lo que habíamos conversado era la importancia de ya ir conociendo el manejo de este tipo de ficheros, este tipo de manejo de archivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos hablando de comunicación a nivel de software, a nivel de sistemas, existen hoy en día ya lo que normalmente conocemos como la interoperabilidad entre los sistemas, ¿sí? Los sistemas deben de alguna u otra manera estar comunicados uno con otros por la necesidad actual del mercado. Entonces, lo que nosotros estuvimos mencionando era que una de esas maneras de comunicación es a través de generación de archivos y envío de archivos para poder procesar datos de uno o de otro lado, ¿verdad? Esa es una de las maneras, ¿verdad? Otras maneras existen evidentemente, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca ver ahora este esquema que era el manejo de ficheros. Entonces habíamos mencionado de que normalmente cuando trabajamos con los ficheros estamos hablando de archivos que van a tener un formato específico, y este formato específico va a contener un volumen de datos importante. Habíamos dicho que íbamos a utilizar un ejemplo, un archivo que era el archivo que yo previamente me había descargado ya de la página de la SEP, que era el archivo de la lista de los beneficiarios del programa Puntengo. Si yo hago un clic derecho, entonces si yo hago un clic derecho sobre este archivo, voy a verificar o voy a visualizar, mejor dicho, de que este archivo en sí está conteniendo los datos de aquellas personas que fueron beneficiarios dentro del programa del Estado. Entonces, nosotros habíamos mencionado de que esto era un ejemplo claro y un ejemplo real de cómo podrían a nosotros nos podrían enviar en algún momento ciertos datos que nosotros tenemos que procesar. Entonces, en este caso habíamos mencionado de que normalmente cuando nos envían algún archivo con información, cada línea es administrada o es gestionada o debe de ser tratada como un dato, como un registro. Entonces, esto es un número de cédula, esto es un nombre y apellido, esto es un dato de departamento y esto es ciudad, ¿verdad? Entonces, todos esos datos finalmente componen un archivo. Lo que nosotros que tenemos que hacer es de alguna manera identificar el dato entre uno y otro. Para poder hacer identificación de datos en una línea siempre tiene que haber algún tipo de separador que me indique que hasta ese punto es un dato y a partir de ahí empieza otro dato.
Entonces habíamos dicho de que ese símbolo separador vendría a ser, en este caso, en este ejemplo, vendría a ser punto y coma. Cuando vemos el punto y coma, en este caso nos indica de que esto es un separador. Acá hasta aquí hay un dato y a partir de aquí hasta donde encuentre otra vez un punto y coma, eso es nuevamente el separador. Entonces el ejercicio consistía en preparar un esquema para que podamos tener como una base para poder trabajar con los archivos. ¿Y qué operaciones dijimos que íbamos a estar habilitando o qué operaciones tendríamos que estar realizando sobre estos datos? Eran esas operaciones que ustedes ya hicieron lectura del capítulo 8 del libro, que justamente hablaba sobre las principales operaciones que normalmente podemos realizar sobre un archivo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en la sesión anterior? Ya preparamos una interfaz al cual le denominamos fichero, y esta interfaz tiene las operaciones que normalmente podríamos plantear utilizarlo, ¿verdad? Evidentemente esto, recuerden que esto es variable, esto puede crecer, puede mantenerse en ese ámbito o en esa cantidad de operaciones, o bien puede también disminuir. Esto siempre es variable, depende de las acciones que ustedes necesitan que se realicen. Entonces habíamos mencionado de que las acciones serían el verificar archivo, abrir archivo, obtener datos, procesar archivo, obtener datos y cerrar archivo. Entonces esto lo encapsulamos dentro de un fichero, preparamos esta interfaz para que cualquier tipo de datos, cualquier tipo de clase pueda ser utilizada aquí o pueda ser procesada. Por eso está la simbología de genérico aquí. Después de haber hecho esto, hicimos una clase denominada fichero CSV. Entonces aquí lo que nosotros representamos ya es la implementación de este fichero CSV y ya la indicación correspondiente de que este fichero CSV iba a estar trabajando sobre una clase correspondiente. Esa clase correspondiente fue la clase .invo que nosotros habíamos hecho. Esa clase .invo, si yo hago un control clic, me va a direccionar dentro de esta clase .invo. Esta clase .invo nosotros preparamos para que se pueda representar estos datos. Este es el archivo que hace un rato le estaba mostrando. Entonces este archivo contiene número de cédula. Entonces acá tenemos número de cédula, es un string para número de cédula, es una variable string que representa en este caso el número de cédula. Después, ¿qué tenemos? Nombre y apellidos, que sería esta información que tenemos. Acá está el separador y todo esto sería el dato correspondiente a nombres y apellidos. Después tenemos el departamento y tenemos la ciudad. Entonces esos 4 datos nosotros habíamos preparado originalmente para poder trabajar con los datos. Cada dato debería de estar representado dentro de un atributo dentro de la clase. Después ya agregamos otro atributo que era la URL y un atributo denominado comentario. Esto creo que lo habíamos hecho más bien para demostrar nada más cierta operación de agregaciones de variables, ¿verdad? Lo hicimos primeramente para simbolizar o mapear o representar, como quieran llamarlo. Primeramente lo que hicimos fue respetar al 100% lo que figura dentro de los archivos, o sea, los posibles datos que nosotros tenemos que manejar. Todos estos datos tenemos que nosotros trabajarlo a nivel de variable de una clase. ¿Por qué? Porque esta información, cuando yo necesite trabajar, tiene que estar representada por la variable número de cédula.
Esta información tiene que estar representada por nombres y apellidos, esta por departamento y la última por ciudad. Entonces, cuando yo esté procesando, cuando yo quiera asignar información de número de cédula, entonces esa asignación yo la voy a estar haciendo sobre la variable número de cédula. Cuando yo quiera asignar un dato sobre departamento, evidentemente acá tengo la variable de departamento. Por ese motivo es que cada dato tiene que tener una representación para que nosotros podamos en algún momento hacerle set y en otro momento hacerle get. Por esa razón es que preparamos evidentemente los métodos set y los métodos get para que se pueda en algún momento asignar datos y en otro momento obtener los datos. Y luego lo que habíamos dicho era que teníamos que agregarle las variables según nuestra necesidad. Primero respetamos lo que tenemos que trabajar sí o sí en el archivo, pero eso no nos limita a que solamente podamos trabajar con esas variables, sino que también, como es una clase, yo esto puedo trabajar sin mayores problemas, sin mayores dificultades. Entonces, por ese motivo habíamos preparado esta clase Putimo, y esta clase Putimo era la que estábamos representando aquí en la implementación de la clase. Entonces, al hacer esa implementación, evidentemente todas las operaciones que están dentro de la interfaz se implementaron y se indicaron que iban a estar siendo procesadas o iban a estar trabajándose sobre el archivo .1. Entonces, una vez que ya empezamos a implementar estos archivos, las operaciones, lo que hicimos fue a continuación empezar a ver cuáles son las clases necesarias con las cuales yo voy a poder las clases necesarias con las cuales voy a poder trabajar en sí. Por ese motivo nosotros habíamos preparado una clase file, que es para trabajar con los archivos, y estas clases que es para hacer lectura y escritura, y esta clase para poder hacer el recorrido del archivo que yo ya tengo preestablecido aquí. Entonces, estas tres clases son clases nativas del lenguaje que voy a estar utilizando para poder primeramente gestionar el archivo, luego para poder darle permiso de lectura, y por sobre todo acá para poder hacer un recorrido dentro del archivo. ¿Por qué? Porque este archivo es un archivo, en este caso acá si se ve .csv, está en la extensión, pero este archivo está compuesto por n cantidad de líneas, n cantidad de registros. En este caso el ejemplo que agarramos va desde la línea 1 hasta la línea 59.949. Son 54.949 registros son los que yo tengo. Entonces son más de 50.000 registros los que yo tengo dentro de este archivo. Entonces evidentemente yo tengo que tener alguna manera de poder recorrer ese archivo. Por eso es que estábamos trabajando con estas tres clases. Luego nosotros lo que hicimos es verificar, preparar el método verificar archivo, y lo que hicimos fue de la lista .invo, o sea que del objeto .invo va a venir un método denominado getURL. Ese método getURL lo que nos va a indicar es la dirección en donde se encuentra físicamente el archivo. En este caso yo estuve aquí preparando un test fichero y justamente estaba haciendo esas pruebas, ¿verdad?, para poder demostrarles. Entonces lo primero que yo hice fue declarar mi clase .invo, instancié la clase .invo y luego le invoqué al método setURL. Entonces dentro del método setURL, ¿qué le tengo que asignar? Le tengo que asignar la cadena en donde se encuentra el archivo en sí. ¿Cómo hice esto? Entonces lo que tengo que hacer es, en este caso mi archivo está localizado en mi disco local C. Hay una carpeta denominada archivos -alc, y dentro de ese archivo ALC se encuentra mi archivo finalmente .invo css. Entonces esto es cuestión de copiar la URL,
venir hasta este punto y pegarlo aquí. Fíjense que fue lo que yo hice, y luego lo que hice fue agregarle el slash aquí, el doble slash, para indicarle a qué archivo va a llegar finalmente. Entonces esta dirección es la que yo finalmente debo de conocer. Esta es la dirección que yo debo de conocer. Entonces, una vez que yo tenga la dirección, evidentemente el sistema le va a conocer al archivo, va a abrir por defecto en Excel. Entonces yo no quiero que abra por defecto, yo quería mostrarle nada más que conociendo la URL ya le vamos a poder identificar al archivo. Entonces eso que hicimos hace un rato es lo que nosotros estamos indicando aquí, dónde está físicamente el archivo. Entonces creamos la clase de Putimo, le agregamos la URL de la ubicación en sí del archivo. Una vez que ya tenemos este dato aquí, que es el dato más importante en este punto, lo que hacemos es a continuación crearnos la clase que va a estar trabajando con el fichero. ¿Por qué nos creamos la clase del fichero? Porque a partir de ahí es donde yo tengo que empezar a realizar, por ejemplo, la verificación del archivo o la obtención de datos del archivo en sí. Entonces creo acá el fichero y luego le invoco al método que dice verificar archivo, y evidentemente el método verificar archivo, ¿cuál es la función que habíamos preparado? El método estaba preparado para poder, con una URL que está viniendo, iba a tratar de crear un archivo. Si ese archivo era válido, esto me iba a devolver true, es decir, si es que se pudo crear en memoria ese archivo, porque una cosa es tener físicamente el archivo dentro del disco de tu PC, de nuestra PC, pero otra cosa es que a nivel de software se pueda interpretar ese archivo físico. Entonces, si hubiese existido algún error, esto me hubiese devuelto nulo, me hubiese devuelto falso esta verificación. Entonces, si todo está bien, si no hay ningún problema, si el archivo existe, entonces lo que va a devolver, esto pregunta nada más, ¿existe el archivo? Si existe el archivo, evidentemente es porque se puede trabajar con dicho archivo, y esto va a retornar true. Si esto no retorna true, es porque evidentemente no se pudo verificar la existencia de dicho archivo. Entonces, este primer método que preparamos básicamente era para poder verificar la existencia del archivo en sí. Nosotros le pasamos la URL y él va a verificar. Por eso es que esto está encapsulado dentro de un if. Si esto es igual a true, evidentemente después yo le puedo llamar a otra operación, que en este caso el ejemplo que yo le puse es obtener datos. Pero si esto no es verdadero, si esto me devuelve un valor falso, evidentemente es porque no se pudo realizar la verificación del archivo. Entonces, una vez que se haya verificado los datos del archivo, se pasa al método obtener datos. El método obtener datos también está encapsulado. Este era lo que estábamos usando como ayuda a memoria en la sesión anterior. El método obtener datos también recibe la clase .invo. Lo primero que hace lo primero que se realiza dentro del obtener datos es abrir archivo. Este método o esta invocación es una invocación interna. ¿Dónde está el método abrir archivo? Si yo hago control clic, fíjense que donde me direccionó en la misma clase fichero CSV. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tanto el método obtener datos como el método
abrir ficheros se encuentran creados, se encuentran construidos dentro de la misma clase. Por ende, operaciones de la misma clase solamente yo necesito invocarle al método. Entonces acá yo le pongo abrir archivo directamente, y este método lo que hace es venir hasta este punto y vuelve a crear nada más el archivo por cualquier eventualidad. No me acuerdo para qué lo puse. Esto era algo que... ya recuerdo. Pasa que nosotros acá habíamos mencionado de que podríamos volver a verificar, pero también dijimos que ya no iba a ser necesario. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vamos a llamarle a ese obtener datos, previamente vamos a llamarle a la verificación del archivo. Entonces aquí ya le estamos llamando a la verificación del archivo, por ende aquí ya va a ser redundancia, ahora ya no era necesario hacer eso. Y habiendo dicho eso, ya voy a aprovechar y voy a borrar eso para que no confunda en un futuro cercano. Bueno, y entonces abrir archivo lo que se encarga es de generar un archivo, ¿verdad? Por eso es que abrir archivo, aquí tenemos, y a partir de ahí ya tenemos ya a nivel de memoria nuestros archivos. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hacemos es creamos una instancia de una clase que nos va a permitir hacer lectura de dicho archivo. Aquí se crea el archivo en memoria. Con esto se le da permiso de lectura, y luego le decimos a este archivo que ya tiene los permisos de lectura, le decimos que vamos a estar recorriendo dicho archivo. O sea, es otra clase la que vamos a estar utilizando para poder hacer ese recorrido. Preparamos un vector de tipo string porque nosotros, a ver, ya les muestro. Mencionamos que cada línea finalmente va a ser un registro para nosotros a nivel de software. Entonces, como habíamos dicho que existe o va a existir un separador, y cada separador me va a indicar a mí de que inicia otro dato. Entonces estamos hablando de que este sería un dato, este sería otro dato, este sería otro dato y este sería otro dato. Entonces lo que originalmente nosotros lo podemos visualizar como una sola línea, a nivel de software, como son datos diferentes, como son columnas diferentes, tiene que ser dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. Son 4 datos realmente lo que estamos visualizando a nivel de software aquí. Evidentemente, por ese motivo es que aquí nosotros preparamos ya un vector que va a manejar string. También tenemos una cadena denominada línea, porque cada una de estas van a ser líneas de datos. Luego, ¿qué hicimos? Creamos una lista de tipo .env. La lista era la clase que nosotros íbamos a estar utilizando. ¿Para qué? Para poder encapsular los datos que van a ser procesados dentro del archivo. Aquí nuestro ejemplo tiene más de 50.000 registros, entonces quiere decir que nuestra lista va a tener finalmente también 50.000 registros. Por eso es que yo tengo que preparar una lista, porque yo no sé qué cantidad de datos va a venir dentro del archivo. Puede venir poca información, puede venir un volumen importante. Es totalmente relativo eso, ¿verdad? Entonces yo no puedo estar especulando, yo directamente tengo que asumir que puede venir un volumen de cualquier envergadura, y yo preparo ya la lista. Entonces la lista está preparada ya para poder trabajar con cualquier volumen de datos. Y lo que yo acá le estoy indicando es que el tipo de dato que va a trabajar esta lista es un tipo de dato de tipo .env. ¿Qué era .env? Recordemos, era la clase que nosotros habíamos creado. Entonces con esto nosotros estamos viendo la estructura
que nosotros ya conocemos como el encapsulamiento. Nosotros estamos encapsulando aquí de que esta lista solamente va a trabajar con una clase de tipo continuo. Yo no le voy a poder pasar otro tipo de dato. Por ende es que acá abajo habíamos puesto también la declaración habíamos preparado la variable de tipo continuo, y una vez diciendo esto preparamos como nulo. Entonces lo que nosotros realmente llevamos a continuación era ya empezar a recorrer la línea. Lo pusimos dentro de un while. Siempre que exista una línea que recorrer, esto va a ser verdadero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a entrar dentro del while, y cada vez que entra dentro del while, la línea en sí, esta línea que va a tener, fíjense que esta línea contiene lo que este método le está devolviendo, y este método que nos devuelve la lectura de cada línea. Entonces, cada vez que venimos dentro del while, la primera vez que va a tener esta primera línea, la segunda vez la segunda línea, y así sucesivamente va a ir pasando de línea en línea. Y cada vez que entra dentro de la línea, lo que nosotros hacemos es utilizar el método split, que es el método de utilizar el separador. Es decir, lo que yo le estaba mencionando ya hace un rato, ¿verdad? Cada línea tiene una forma de indicar de que existe un dato y de dónde inicia y dónde finaliza. Entonces, con el método split, lo que nosotros hacemos es justamente indicarle cuál es el símbolo separador, de tal manera que ese símbolo separador pueda cortar una cadena en los bloques necesarios. Por eso es que esto le está asignando al vector. Fíjense que acá tenemos el vector de tipo string. Entonces, lo que originalmente era esta cadena, acá arriba yo había puesto de ejemplo, una cadena, con el split lo cortó en 4 pedazos. Y como es un vector, esto tiene que iniciar en 0. Anteriormente habíamos puesto acá en 1, pero yo ya hice una prueba y me dio un error de índice. Entonces estaba mirando y recordé que cuando es vector empieza en 0 siempre el índice. Entonces, por eso es que esto sería pedazo 1, que representa a índice 0. Esto sería el segundo pedazo, que representa índice 1. El tercer pedazo, índice 2. Y el cuarto pedazo, índice 3. Entonces, lo que originalmente era una línea, ahora están representándose en 4 pedazos. Entonces, con esta if pequeño, lo que nosotros hacemos es confirmar nada más que este dato ya tenga 4 posiciones. Si esto es verdadero, entonces va a entrar dentro del circuito, dentro del ciclo, dentro de la condición, perdón. Va a crear el archivo puntivo o el objeto puntivo, va a estar invocándole al método set correspondiente, y al set número de cédula, ¿qué información le va a pasar? Le tiene que pasar la información que se obtiene del archivo en la posición que le corresponde al número de cédula. Acá luego está. Entonces, esta es la posición que le corresponde al número de cédula. Entonces, ¿cuál es la posición? La posición 0. Entonces, de esta manera se está indicando de que de la posición 0 se va a obtener el número de cédula, y una vez que se obtiene ese valor, se le asigna al método setNúmero de cédula. Entonces se cruzan ahí los datos, se le asigna al método correspondiente. En el siguiente caso, la posición 1 ya hace referencia al nombre y apellido. Entonces, dato en la posición 1 se le está seteando al método setNombres y apellido. Datos en la posición 2 al departamento, y en la posición 3 a ciudad. Una vez que esto se cargue todo en el objeto, este objeto puntivo se le agrega a la lista. Si recordemos, la lista fue una lista creada antes del while, que está acá arriba mismo. Se crea una lista de array, ¿verdad? Entonces,
esa lista es la que acá yo estoy invocándole a un método denominado add, que lo que hace es adherir un objeto a la lista. Entonces, previamente se construye el objeto, se carga el objeto y luego el objeto ya cargado se le asigna a la lista correspondiente. Esto era la impresión nada más a modo de ejemplo. Una vez que escucho, sí, porque son 4 pedazos: pedazo 1, pedazo 2, pedazo 3 y pedazo 4. Entonces, ¿qué va a tener él? Él va a tener 4 posiciones, pero para poder obtener la posición del dato de cada posición, nada más tenemos que respetar lo que dice el vector. Esa es la diferencia, pero en realidad son 4 posiciones lo que va a tener cada línea. No, exacto, exacto. Eso sería más bien esto sería por seguridad. ¿Saben por qué? Porque el archivo normalmente tiene que tener una estructura. Entonces, si la estructura, si les indica a ustedes que les van a enviar número de cédula, nombre, apellido, departamento y ciudad, bueno, entonces son 4 datos que ustedes tienen que sí o sí trabajar. Entonces, si hay alguno que tenga más o que tenga menos, eso va a dificultar el proceso en sí. Entonces, lo primero que se hace es se identifica cuántos datos es lo que tiene que venir realmente y entonces se encapsula esto. Entonces, solamente cuando la línea contenga los 4 datos se carga y se agrega a la lista. Repito, esto es a modo de seguridad nada más. El split lo que hace es cortar justamente cuando encuentra el punto y coma, él corta en pedazos, ¿verdad? Esto sería una sola línea, una sola línea que sería una cadena de texto. Entonces es como una torta, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces el split es el cuchillo que cuando encuentra el punto y coma ahí va a cortar la torta, corta la torta. Entonces se forma parte de un pedazo. Viene otra vez, encuentra otro punto y coma, vuelve a hacer otro corte. Entonces ya tenemos 2 pedazos. Continúa, encuentra y acá tenemos 3 pedazos y quedó el último que sería el 4.º pedazo. Entonces por eso es que el split, al split lo que nosotros tenemos que indicarle es cuál va a ser el símbolo que él va a estar teniendo como indicador para realizar el corte. Entonces al indicarle eso, nosotros sabemos que esto va a tener 4 pedazos. Por eso es que esto se le asigna al vector que nosotros preparamos aquí arriba. Y por eso es que acá abajo preguntamos si está los 4 pedazos correspondientes. Dale. Bien, entonces nosotros luego lo que hacemos es, con esos pedazos que ya conocemos, le indicamos que tenemos que obtener los datos y le cargamos al set correspondiente de la clase .ivo. Y finalmente ese objeto .ivo le agregamos a la lista. Una vez que esto finalice, la lista va a contener una cantidad importante de registros. Ahora, en el mejor de los casos puede contener la totalidad de líneas es de 54.949, ¿verdad? En el mejor de los casos puede ser que no tengamos ningún error y las 54.949 líneas se puedan cargar, ¿verdad? Puede ser que sea menos, ¿verdad? Si es que en alguna de las líneas ocurre algún error, ¿verdad? Pero eso ya es totalmente independiente. Y aquí lo que queremos ver es cómo estamos procesando estos datos. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos esa lista ya cargada. Y bueno, y lo que nosotros el día de hoy teníamos que ver justamente era este test, ¿verdad?
este método verificar ya lo explicamos, y ya lo explicamos obtener datos. Obtener datos, vuelvo y repito, va a ser el que se encarga de, de trabajar con las clases necesarias para poder llegar hasta el archivo, dar permiso de lectura y recuperar los datos de ese archivo. ¿Qué venimos haciendo? Conforme vamos recuperando los datos, nosotros cargamos eso a la clase .invo, y la clase .invo se le agrega a la lista. Entonces, al finalizar el while, nosotros vamos a tener una lista de tipo .invo cargada, y ese es el que se retorna. Fíjense acá que tenemos un retorno. Entonces, esta clase tiene la obligación o tiene la responsabilidad de trabajar con las clases, recorrer, cargar, y esa lista cargada es la que se le devuelve al método o a la clase que fue la que invocó. En este caso, la clase que invocó obtener datos es la clase testFichero. Entonces, esta clase obtener datos, este testFichero, y al invocarla al obtener datos, obtener datos, vuelvo y repito, va a devolver la lista de .invo. Entonces, acá nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos crear, acá arriba voy a crear para estandarizar los lugares en donde creo mis variables. Entonces, aquí yo ya puedo crear una lista, y esta lista también tiene que ser de tipo .invo, porque no podemos crear una lista que no sea de tipo .invo, porque este método de obtener datos sí o sí devuelve una lista de tipo .invo. Si esto yo, por ejemplo, declaro de tipo integer, y si acá le digo lista es igual a fichero obtener datos, esto me va a evidentemente a arrojar como un error, y ese error me indica de que hay una incompatibilidad de tipos de datos, ¿sí? Lo que habíamos dicho, ¿no? Él solamente está preparado o está encapsulado para que trabaje con los datos de tipo obtener, los datos de tipo list, ¿sí? Lista de tipo .invo. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que, cuando trabajamos con la lista, tenemos que indicarle que esta también va a ser el mismo tipo de datos. Ahí. Y fíjense que ahí ya no tenemos problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros a partir de esto podemos hacer? Ya nosotros aquí ya tenemos esta lista con los datos en memoria. Nosotros tenemos ya estos datos en memoria, y evidentemente podemos recuperar estos datos. Podemos listarlos, podemos imprimirlo, podemos obtener alguno en ellos, un grupo de ellos, cualquier tipo de operaciones que yo quiera. Quiero ver todos los usuarios de una ciudad, quiero contar todos los usuarios, quiero ver todo lo que su número de cédula empiezan con tal número, quiero ver de qué departamento pertenece la mayoría de los usuarios. Cualquier tipo de operaciones que ustedes quieran realizar ya lo van a hacer a partir de esta lista. Entonces, el caso más común, por ejemplo, es quiero imprimir en consola los datos de esa lista. Entonces, como esto es una lista, yo puedo iterar esta lista, es decir, yo puedo recorrer los datos de esta lista. ¿Cómo recorro los datos? Encapsulo, tengo que estar usando un for, que es el algoritmo que voy a estar utilizando, y tengo diferentes tipos de for. Este cuarto for es un for que normalmente yo utilizo, que es un for que recorre una lista siempre y cuando se tenga el elemento correspondiente.
qué tipo de elemento. Fíjense que justamente acá ya me reconoció la lista. Él me reconoció esta lista porque casualmente acá había un objeto de tipo lista. Entonces los for utilizamos para recorrer este tipo de clases, ¿verdad? Entonces por eso es que él ya me presentó aquí lista. Entonces este for indica de que siempre va a estar recorriendo siempre y cuando, valga la redundancia, exista un registro que sea de tipo continuo. Entonces esto yo acá le puedo ponerle un nombre X, P, cualquier. No, este es el nombre nomás que yo le doy. Entonces esto es una manera de recorrer. A ver, otra manera de recorrer una lista. Sí, así mismo, son diferentes formas nada más de hacer recorrido. Este trabaja con Option. A ver, este es otra manera. Este es un poco más largo, nada más la escritura. Este te indica de que se va a declarar una variable que va a estar inicializado en 0 y siempre que la lista tenga, o sea, va a recorrer según la cantidad de elementos que tenga esa lista. O sea, si la lista tiene 50.000 filas, 50.000 veces va a entrar dentro de este for. Y cada vez que entra dentro de este for de la lista va a estar utilizando un método get. El método get, ¿qué es lo que hace? Vos le tenés que indicar el índice y según el índice te va a recuperar el archivo de tipo, el objeto de tipo continuo que está ahí. Por eso es que esta representación que estamos viendo lo que hace es recuperar un objeto de tipo continuo, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, solamente que acá la escritura es mucho menor. Acá tenemos una representación mayor y más líneas de código, evidentemente. Son diferentes formas de hacer el recorrido nada más. Este vector, todos son los que normalmente se utilizan. Y dentro de todo yo otra vez recomiendo usar este, ¿verdad? Por la simplicidad que tiene. Entonces este por detrás lo que hace justamente es decir esto mismo que estamos haciendo acá. Vas a recorrer, vas a entrar dentro de este for siempre que esta lista tenga un objeto de tipo continuo para que se pueda recorrer. Entonces directamente acá yo ya puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer ya un system.out.print para hacer una impresión en consola. Y tab, la tecla tab para abreviatura. Y esto, yo quiero recuperar primero el número de cédula. ¿Cómo recupero el número de cédula? Concateno. Y recordemos que en la lista, en el método obtener datos, nosotros habíamos mencionado de que acá se estaba usando los set para cargar. Y si usamos set para cargar, quiere decir que del otro lado, cuando queremos recuperar, ¿qué deberíamos de usar? Deberíamos de usar los get. Entonces queda así, p punto, y le invocamos al get y el método correspondiente, que en este caso sería get número de cédula. Número de cédula. Si quiero poner uno bajo otro, hago copiar, pegar. Entonces esto, el siguiente dato era nombres, apellidos. Entonces el método que le tenemos que invocar aquí es get nombres, apellidos. El tercer dato era el departamento. Y por último es la ciudad. Entonces le invocamos al get correspondiente. Si esto yo lo llevo aquí, me va a funcionar de nuevo. Voy a comentar nada más primero este.
para que no realice innecesariamente este for. Y a ver, y tengo que ponerle para que se diferencie dónde empieza una línea y dónde termina otra línea. Voy a ponerle así una línea separadora. Guardo y ejecuto esto. Esto evidentemente va a pasar, va a empezar a hacer este proceso, ¿verdad? Que evidentemente va a tener una demora de algunos segundos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que son muchos registros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos visualizando aquí? Estamos visualizando ya los datos que están dentro del archivo, ya lo estamos visualizando del lado de nuestro software. Ahí finaliza. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener acá? Tenemos esta información obtenida de este archivo. Posicionamos en la primera fila. Ahí tenemos número de cédula 60.188, 60.188, Julia Escobar Orrego, departamento capital, ciudad Asunción. Segunda línea, esta me indicaba la segunda línea, cédula 61.005, Albina Núñez, viuda de Graso. Capital Asunción. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando que este primer ejemplo lo que hace es obtener los datos que están dentro del archivo. Ese archivo, esos datos fueron cargados dentro de una lista. Y esta lista de ahora más es la que nosotros tenemos que estar utilizando para poder gestionar cualquier tipo de operación, sea recorrer, como puse acá, este es un método, o esto es una gestión para poder recorrer la lista en su totalidad sin ningún tipo de filtro. ¿Se entendió? Bien, entonces con esto nosotros estamos gestionando ya en sí el archivo y estamos trabajando sobre dicho archivo. Lo que yo voy a hacer, señores, es voy a crearme una tarea en la plataforma para ustedes, para que vayan practicando, y voy a levantar otro fichero, otro archivo, para que ustedes puedan realizar la tarea correspondiente. Evidentemente el día jueves vamos a volver a hacer un repaso correspondiente sobre estos mismos, y de tal manera que esto quede más claro todavía, ¿verdad? O como bien podrían realizar, ¿verdad? Ustedes podrían hacer también las prácticas, y si tienen algunas consultas, entonces el día jueves vamos a tratar de despejar esas consultas correspondientes. Bien, ¿alguna consulta?
El proyecto en sí voy a levantar en la plataforma y voy a pasarle al grupo también. Bueno, perfecto. De mi parte ha sido un placer, señores. Cualquier eventualidad, siempre estamos en contacto. Buen resto de jornada. Hasta luego.